Seguimos con el tema Jesús Rey. ¿Cuántos se han gozado en los primeros 3 capítulos de Marcos? Hoy, sin tener que ser un gran teólogo, sabemos que nos toca el capítulo. Vamos en el orden, capítulo 1, 2, 3 y hoy es el cuarto. Y es Jesús hablándole a sus discípulos, enseñándoles a través de parábolas. Y vamos a hablar de parábolas. Jesucristo le encantaba hablar en parábolas porque el que cerraba su corazón nunca iba a entender qué es lo que Jesús en realidad estaba tratando de decir. Pero aquellos que tenían esa intimidad con Jesús, aprendían en la intimidad con Jesús. Y es lo que queremos hoy, que Jesús nos hable en su intimidad con nosotros y nos revele su palabra. Y es lo que queremos, que Dios se abra de una manera especial en su palabra y nos podamos tener esos momentos cuando decimos, no lo había visto así, porque la palabra de Dios es viva y nos va a encontrar en el lugar donde nos encontremos. A veces leemos algún pasaje bíblico y lo leemos y lo hemos leído por 20 años, 30 años y de repente, como dice mi esposa, cuando nos cae el 20, ¡wow! Se abre la palabra, pero de una manera preciosa. Ese es mi deseo, que la palabra de Dios se abra de una manera increíble en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Dios, por habernos permitido llegar a tu casa. Nos hemos gozado en la alabanza, hemos sentido tu presencia, hemos sentido, mi Dios, cómo te has movido a través de nosotros. Y en este momento, Señor, ponemos este tiempo de estudio bíblico de tu palabra en tus manos. Señor, te pido que cautives nuestra mente y que podamos, Señor, escuchar tu palabra, que tu palabra que es viva y eficaz, Señor, pueda penetrar nuestros corazones de una manera, Señor, que podamos ser transformados a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Amén, amén, amén. Jesús Rey, ese es el tema que vamos a estar tratando por varias semanas, porque la verdad es de que Jesucristo es el Rey, Rey de reyes, Señor de señores, y rendimos nuestras vidas reconociendo que dependemos de Él. Entregamos voluntariamente nuestra independencia, y nos entregamos y declaramos nuestra dependencia a Él. Decimos, Señor, yo sé que nos has dado ese libre albedrío, pero Padre, yo no lo necesito, yo te lo entrego. Me declaro dependiente de ti. Declaro que mi vida te pertenece, mis sueños, mis anhelos, todo en mí, mi familia, mis hijos, mis finanzas, lo que considero mío, todo te lo entrego. Hemos decidido tantas veces en nuestras vidas que hemos tomado decisiones. Cada decisión que tomamos nos va a llevar a algún lugar y reconocemos que no todas las decisiones que hemos tomado nos han llevado al lugar correcto. Y ahora le decimos, Señor, ahora ya no quiero tomar decisiones. Tómame de la mano, guíame hacia el camino perfecto, guíame hacia tu voluntad. Y cuando hacemos eso, el Señor dice, ya quería hacer algo precioso en tu vida. Y es precioso hacer eso, entregarle todo nuestro ser a Dios. Y hoy el capítulo 4 y el título va a ser ¿Cómo obra el reino de Dios? ¿Cómo funciona el reino de Dios? Y esa es una muy buena pregunta. Hasta este punto en el Evangelio de Marcos que hemos visto, como dije, 3 capítulos, hemos visto a Jesús llamar a personas comunes, llamarla a seguir, sígueme. Y muchas gentes lo fueron siguiendo y al final han sido multitudes las que van siguiendo a Jesús. Hemos visto a Jesús perdonar pecados y luego sanar enfermos. Hemos visto a Jesús a confrontar el peso de la religión. Y también hemos visto a Jesús formar una comunidad de discípulos. Ahora, en el capítulo 4, Jesús responde a una pregunta muy real, muy honesta, no solamente para los discípulos de Jesús, pero también para nosotros en esta mañana. Porque Jesucristo decía que el reino de Dios se ha acercado. Y es una gran verdad. Jesucristo vino al mundo y el reino de Dios se abrió para nosotros. Y Jesucristo tomó cuerpo y vivió entre nosotros una vida perfecta. Pero si el reino de Dios se ha acercado, la pregunta es, ¿por qué no todos responden igual al llamado de Jesús? Como que cada día que vivimos miramos más que la gente quiere alejarse de Jesús a la invitación que hace Jesús.
Y los que responden al llamado de Jesús y le dicen a Jesús, no todos cambian, no todos son transformados, solamente algunos. Y otra pregunta, ¿y por qué a veces pareciera como que el reino de Dios no está haciendo nada aquí en la tierra? Porque dice, si de veras estamos llamados a seguir a Jesús, somos discípulos de Jesús, pero parece como que si nada está cambiando. La gente dice, Jesucristo viene, Jesucristo transforma, pero yo no veo nada. Son preguntas reales y Jesucristo las va a responder en el capítulo 4 de Marcos, usando parábolas, y nos va a decir 3 verdades profundas, porque Jesucristo nos va a enseñar cómo funciona el reino de Dios. Pero el reino de Dios no funciona desde lo externo, sino desde lo interno, desde lo más profundo del corazón del ser humano. En Marcos 4, Jesús nos muestra 3 realidades fundamentales del reino de Dios. Cómo comienza, cómo se manifiesta en la vida de los hombres y cómo crece. Porque el reino de Dios no crece por fuerza humana, ni por talentos, ni por tanto querer cambiar o ser transformados por nuestras propias voluntad. Cómo funciona el reino de Dios creciendo, tomando el reino de Dios viniendo en la tierra y moviéndose. Nada de eso funciona de una manera humana. No es posible. Todo sucede a través del poder de Dios. Y eso nos da un gran alivio, porque si el reino de Dios funciona y opera a través del poder de Dios, nos da un alivio a nosotros. Y decimos, qué bueno, porque no depende de mí. Y el reino de Dios, Dios nos ha dado al Espíritu Santo para que sea Dios moviéndose aquí en la tierra y no nosotros queriendo hacer humanamente lo que es imposible para nosotros hacer. Y hoy vamos a leer y vamos a tratar de leer lo máximo del capítulo 4 de Marcos. Y si trajeron sus Biblias, por favor, ábranla en el capítulo 4 de Marcos. Vamos a empezar en el versículo 1 y dice así la palabra de Dios. También va a estar en las pantallas. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Es interesante, Jesucristo lo dijo para que los que no entiendan, dice, sus pecados no sean perdonados. ¿Por qué? Porque hay una dureza de corazón. Pero para aquellos los que reciben la palabra en tierra fértil, produzcan fruto
al 30, 60 y al 100 por uno. Jesús comienza esta parábola con algo muy común para el momento en que enseñaba, con un sembrador sembrando semillas. Era algo que era muy reconocido, Jesucristo nunca quiso dar teología donde la gente no pudiera entender. Trataba siempre de acercarse a la gente de la manera que le dijo a los pescadores, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombre. Le dijo la parábola del sembrador, les voy a hablar de una manera que me puedan entender. Conocen la semilla, conocen al sembrador, permítanme explicarles cómo funciona el reino de Dios. Es precioso cómo Jesucristo se encuentra con nosotros donde nosotros nos encontramos. Jesús lo explica claramente, el sembrador siembra la palabra. Es importante notar algo desde el principio. La semilla siempre es la misma en la parábola. El sembrador va a usar la misma semilla y la va a estar sembrando. La semilla es la misma, no está cambiando, pero hay diferencia en el fruto que está produciendo. ¿Por qué? Porque no todos la reciben. No todos tienen el corazón para recibir esta semilla viva de la palabra de Dios. Su palabra es buena, es poderosa y es viva, pero no funciona de la misma manera en cada corazón. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, es poderosa, penetra lo más profundo, transforma las vidas. Es la misma palabra de Dios produciendo diferentes resultados en diferentes personas. El problema nunca ha sido la semilla ni nunca lo será. Está en el terreno donde está cayendo la semilla. El corazón del hombre. Jesús describe distintos corazones. Dice que algunos son corazones cerrados donde la palabra de Dios no puede penetrar. Corazones emocionales que en el momento reciben con gozo la palabra, pero luego se convierten en vidas superficiales. Dice que hay corazones divididos que se preocupan por riquezas y los deseos de este mundo. Y la palabra de Dios no puede germinar y producir frutos. Y después habla de los corazones preparados que reciben, perseveran y dan fruto. Esa es la tierra, el corazón que Dios está buscando. El trabajo de la semilla nunca va a fracasar. Simplemente lo que hace la semilla de la palabra de Dios es revelar la condición del hombre. Cuando la semilla se siembra en el corazón del hombre, eso va a revelar cómo la persona la va a recibir. Y eso es lo que hace la semilla. Jesús explica esta parábola en privado a los discípulos. Y eso nos enseña algo clave, que Dios quiere y sigue hablándole a su iglesia, a su pueblo. Es su deseo. Constantemente Dios está hablándonos. Estamos poniendo atención, dejando que sea Dios el que hable a nuestro corazón, a nuestras vidas. El reino de Dios se entiende mejor cuando estamos en comunión, caminando con el Señor. No solo cuando escuchamos la palabra de Dios de oídas, o cuando leemos quizás la palabra de Dios por cumplir y decir, hoy leí la palabra, pero no nos tomamos el tiempo para meditar y decir, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué quieres que entienda, Señor? ¿Qué me estás hablando? Entonces, para entrar un poquito más en detalle, dice que hay 4 tipos de suelos en el corazón. El que está, dice, donde cayó la semilla junto al camino. ¿Qué sucede? Que la semilla cae y las aves, dice, que se las comen. El que representa un corazón endurecido, la palabra se escucha, pero no entra, no penetra. Jesucristo explica que Satanás quita la palabra inmediatamente del corazón de la persona, antes de que tenga la oportunidad de penetrar y que la persona pueda ser transformada. Inmediatamente. No sé si a veces se han dado cuenta que saliendo de la iglesia nos esperan situaciones que nos quieren quitar el aliento. Estaba en la iglesia. Una vez cuando estaba estudiando en la escuela de ministerio. Recuerdo que estábamos
estudiando, eran de noche las clases, y mientras yo estaba sentado estudiando, recibí muchos textos de mi hija, y me llamaba, y yo estaba en media clase, no contestaba. Decía yo, ahorita que termine la clase, le contesto. Pero cuando terminó la clase, ya le llamé y le dije, ¿qué pasa, mija? Me dice, se nos metieron a robar. ¿Cómo que se nos metieron a robar? Sí, salí rápido a la tienda y dejé pues la casa sola, y cuando regresé, encontré todas las cosas tiradas afuera, en el césped, afuera, todo, computadoras, pero como que por maldad quisieron tirar toda la ropa afuera en la yarda de enfrente. Inmediatamente me enojé, pero me enojé como cuando Jesús volteó las mesas en el templo. Y dije, Señor, yo estudiando tu palabra, queriéndote servir, y tú no cuidas mi casa. Y yo iba, pero era un rayo subiendo las escaleras, y de repente me dice el Señor, para eso vas a estudiar mi palabra, para comportarte de esa manera. Y me dice, regresa a tus hijos y a tu esposa y les pides perdón por este acto de enojo que tienes. Me habló como cuando un padre se enoja con un chiquillo cuando le está haciendo en medio del pasillo del Walmart que quiere los dulces. Así me habló el Señor, y ya me arrepentí y llegué. Señor, discúlpenme a todos, de verdad que me enojé, pero no es. Historia larga, descubrí quién había sido el que se había metido a robar. Fui a la casa, toqué la puerta, le hice una invitación, como dice la película, te voy a hacer una oferta que no puedes rehusar, le dije al ladrón. No voy a llamar a la policía, pero si me prometes venir a la iglesia conmigo, estamos en paz. ¿Qué te parece? Después de reconocer que había sido él, me dice, está bien, me parece muy buena idea. Pasaron semanas, logré un día, venía para la iglesia y le dije, ¿estás listo? Y me dice, si me das 5 minutos, no, 10 si necesitas. Fue rapidito, historia larga para terminar. Se sentó enfrente conmigo. Cuando vino la invitación al mensaje, levantó sus manos para aceptar al Señor. El Señor hizo algo precioso, de algo que en realidad el enemigo quería traer para mal. Pero lo que estoy tratando de decir con esta historia es, cuando a veces estamos haciendo las cosas buenas, el enemigo está afuera esperándonos para robar la semilla que ha sido plantada en nuestro corazón, traer situaciones donde nos va a quitar la fe, nos va a hacer murmurar en contra de Dios. Yo aprendiendo tu palabra, Señor, queriéndote servir mejor, y tú no cuidas mi casa. Y el Señor me dice, tú no sabes lo que hablas. Déjame mostrarte lo que puedo hacer a través de eso. Y eso es lo que el enemigo hace. Busca la oportunidad para robar la palabra, para que no pueda entrar en el corazón de nosotros. La idea es de que la palabra no es rechazada con enojo, sino que es ignorada con indiferencia. A veces la palabra de Dios llega y nosotros no decimos, no la quiero, la aceptamos, pero somos indiferentes a la palabra. Y eso es un peligro muy grande para todos nosotros. Recibir la semilla de la palabra de Dios con indiferencia. Yo sé lo que dice la Biblia, pero yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiero. Cuando Dios es claro y nos dice cómo debemos vivir nuestra vida, la palabra es clara, pero simplemente nos rehusamos a aceptar y a ser transformados. La segunda dice que la semilla que cae entre piedras. ¿Qué sucede? Que la semilla brota rápidamente, pero no tiene raíz. Y cuando sale el sol, se seca. ¿Qué representa? Un corazón emocional, pero superficial. Hay un gozo inicial, pero no perseverancia. Cuando llegan las pruebas, la presión o la dificultad, la fe se abandona fácilmente. La emoción sin raíz cambia por un poco de tiempo el comportamiento humano, pero no sostiene a una vida transformada. La otra semilla dice que cayó entre espinos. ¿Qué sucedió? Que creció, pero los espinos la empezaron a ahogar. Representa un corazón dividido. La palabra entra, pero va a tener que pelear, va a tener que competir con esos espinos. ¿Cuáles son esos espinos?
las preocupaciones de este siglo, el engaño de las riquezas, los deseos por las cosas materiales y muchas otras cosas. La vida espiritual no muere de golpe, va asfixiándose muy lentamente. No todo lo que ahoga la palabra de Dios es pecado, es importante reconocer. No todo lo que ahoga la semilla de la palabra de Dios es pecado. Muchas veces son prioridades mal ordenadas. Hoy voy a descansar, me voy a quedar en casa. Yo sé que hoy vamos a tener un buen servicio, pero hoy me quedo en casa. La siguiente semana, hoy trabajé 6 días, estoy cansado y pienso que necesito ir a lavar el carro, necesito hacer esto. No son pecados, simplemente prioridades fuera del lugar correcto. Y empezamos a hacer ciertas cosas y poco a poco la semilla de la palabra de Dios, la fe que nos motivaba a hacer tantas cosas, se va ahogando y se va terminando. Y otra dice, las otras semillas que cayeron en buena tierra. ¿Qué sucede? Que produjo fruto. Tuvo crecimiento y ahora está produciendo 30, 60 y hasta 100 por uno. Eso es lo que Dios está buscando, corazones que sean abiertos, humildes y perseverantes a la palabra de Dios. ¿Qué representa un corazón humilde? Que escucha, que recibe, obedece y produce el fruto a su tiempo. La buena tierra del corazón del hombre no es un corazón perfecto, simplemente que es un corazón que recibe constantemente la palabra de Dios para ponerla en obra, ponerla en práctica. Y la pregunta en esta mañana no es si escuchamos la palabra. Yo sé que cada uno de ustedes está escuchando la palabra y ese no es el problema. El problema es, y la pregunta es, ¿cómo está respondiendo nuestro corazón cuando recibimos la palabra de Dios? Dios sigue sembrando su semilla, lo hace a través de cada persona que viene y predica la palabra de Dios. Vamos y escuchamos a un predicador y vamos y escuchamos a un hermano y vamos a la palabra de Dios y Dios nos da la semilla de su palabra. ¿Qué hace nuestro corazón cuando está recibiendo esta semilla? Porque el fruto depende de un corazón abierto y rendido a Dios, no de una emoción pasajera. Las emociones son engañosas. Tenemos que estar plantados y abrir nuestro corazón para decirle, Señor, entra en mi vida, que tu palabra penetre y me transforme. Estoy dispuesto a recibir tu palabra, estoy dispuesto a obedecer tu palabra. Y empezamos a hacer humildemente, a recibir lo que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para que Dios produzca frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Y una vez que la palabra de Dios entra en el corazón del hombre, Jesús deja algo muy claro. Dice que el reino de Dios no fue diseñado para estar oculto. No es para que nosotros seamos cristianos en secreto. Pues no le digo a la gente que soy cristiano porque ya van a empezar a perseguirme, a molestarme y dicen que es cristiano. Esas situaciones que a veces incomodan, dice mejor no digo nada. En mi trabajo nadie sabe que yo voy a la iglesia, nadie sabe que yo le entregué mi vida a Cristo, nadie sabe nada. Así es mejor. Y empezamos a ocultar nuestra vida de la gente. Pero no es lo que Jesucristo quiere para nosotros. El reino de Dios está diseñado para ser manifestado, para ser visto, para ser mostrado. Y habla el capítulo 4, versículo 21 al 25, dice, y también les dijo, siguiendo Jesucristo enseñando con parábolas, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Jesucristo enseña algo interesante. Hablamos de la sencillez con que conectaba con la gente, al pescador con el trabajo de la pesca, al sembrador con la semilla. Y ahora habla,
siguiendo la misma línea de la parábola, pero con algo muy común también en ese tiempo, porque no existía la electricidad. ¿Cómo se alumbraba la gente? ¿Con qué veía? Con una lámpara. Todas las casas las tenían, eran indispensable tener una lámpara. Y Jesucristo dice, ok, les voy a dar otra enseñanza, como algo que sé que cada una de las personas que están escuchando tienen en su hogar, una lámpara. No cambia el tema, simplemente profundiza el mismo mensaje que comenzó con el sembrador, usando la lámpara. Y en el primer siglo una lámpara era pequeña, se le ponía aceite para que estuviera prendida, era frágil porque la hacían de vidrio y era esencial para la vida diaria. Todas las personas las tenían, las necesitaban. Dice, nadie encendía una lámpara para esconderla, sería ilógico. Dice, nadie la va a poner debajo de la cama, sino que la pone en alto. ¿Para qué? Para que haga su propósito, para que alumbre, para que todos utilicen, para que todos puedan verla. Dice Jesús, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del almud? No. Jesús enseña que el trabajo de Dios en nosotros debe ser visto por otros. Dios ha ido trabajando en la vida de cada uno de nosotros, nos ha ido transformando y Dios dice, no, yo quiero que vean mi obra en la vida de ustedes. ¿Para qué? Para que las personas deseen también tener esa luz que hay en nosotros, ese poder de Dios. Aquel joven que antes andaba perdido, ¿quién iba a pensar que Dios iba a usarlo, iba a hacer algo bueno de esa persona? Dios quiere entonces que nosotros lleguemos a ser esa luz a la oscuridad, a la vida de alguien, para que pueda venir a los pies de Cristo. La fe no es solo algo que creemos, es algo que vivimos todos los días y necesita ser visto por otros. Y luego Jesús advierte algo y dice, mirad lo que oís. Parece como que no tiene sentido, mirad lo que oís. Pero sí es algo muy importante, porque tenemos que tener mucho cuidado. Lo que pongamos atención o lo que escuchamos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que miramos? Como les he dicho yo tengo una pasión increíble por ver el boxeo y me encanta el boxeo, pero cuando me gusta mucho el UFC, las peleas del octágono, me encanta. Los veo y les analizo, digo yo, el récord de este cómo está, este va a ganar, este va a perder y más o menos yo ya sé quién va a ganar. Pero cuando empiezan a darse golpes y empiezan a sangrar, es cuando empieza, según yo, lo bueno, porque ahora sí voy a ver quién es el que está más fuerte. Y me dice el Señor, inmediatamente y no falla, me dice, ¿te estás divirtiendo? Un poquito, Señor. Y con el corazón bien acelerado por lo que estoy viendo. Y me dice, ¿te gusta ver a gente que se golpean, se lastiman, se sacan sangre? No, Señor. Me dice, deja eso, haz algo mejor con tu tiempo. Okay. Yo ya sé que no tengo permiso para verlas. Ya el Señor me puso límite en eso. Y dice Jesús, tengan cuidado a lo que oyen o lo que escuchan. Es una responsabilidad para nosotros. No es que es pecado, simplemente prioridades. ¿Te edifica? ¿No te edifica? Las novelas, el hombre bien parecido con dinero, saliendo con una dama que no es su esposa, la esposa se dio cuenta y el drama que nos están vendiendo y nosotros viendo esas cosas. No estamos pecando, pero nos edifica, quizás no. Y si alguien esperaba confirmación que le diga al Señor, le he estado diciendo, ya deja de ver novelas. Mirad lo que oís, dice Jesús, pongamos atención a lo que escuchamos, a lo que ponemos atención. Esto habla de ser responsables. ¿Por qué? Porque la verdad que escuchamos y no obedecemos se apaga. La verdad que escuchamos y no obedecemos disminuye y se termina.
Pero la verdad que escuchamos y practicamos se multiplica. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos ¿a quién? A vosotros mismos. Nosotros mismos nos engañamos. No estamos engañando a alguien más. Nosotros mismos nos queremos engañar cuando oímos las palabras, pero la oímos y no la obedecemos, nos engañamos a nosotros mismos. Dice que el reino de Dios no es solo conocimiento bíblico. Eso es muy importante, porque a veces encontramos personas que conocen la Biblia desde la Génesis 1 hasta Apocalipsis. Se la conocen muy bien, pero sus vidas no son transformadas. Y no estoy juzgando. Simplemente tienen conocimiento, pero la palabra de Dios no ha entrado en esta tierra fértil que dice la palabra para ser transformados. La gracia, el amor, la misericordia de Dios no ha transformado ese corazón. Tiene mucho conocimiento, pero hay un problema. Solamente conoce la palabra de Dios. El reino de Dios no es conocimiento, solamente conocimiento bíblico, es obediencia a la palabra de Dios. Ese es el reino de Dios. Su reino en la tierra es una vida transformada que refleja la obra, la fidelidad de Dios en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que refleja que el reino de Dios ha venido cuando Dios está transformando cada una de nuestras vidas. Ya no soy el que era, pero no soy todavía lo que Dios quiere que sea. Dios ha empezado la buena obra, pero no la ha terminado. No soy perfecto, pero estoy en las manos de Dios. Y Dios empieza a trabajar en la vida de cada una de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que sea una luz, para que otros vayan viendo. Así como Dios hizo conmigo, puede hacer contigo. Yo era, pero no lo soy. Yo era aquello. Yo hacía esto, pero mira, hay un Dios poderoso que ha ido cambiando mi vida y puede hacer lo mismo contigo. Eso es lo que Dios está pidiendo, que seamos testigos, no jueces. Dios no quiere jueces. De hecho, el juez supremo todavía está sentado, pero no está juzgando. Porque está alguien que está abogando al lado de él por cada uno de nosotros. Y su gracia y su misericordia es nueva todos los días. No está juzgando al mundo. La puerta de la gracia, el perdón de Dios está abierto a todo el que respira todavía para que entremos por la puerta. Dios no quiere que juzguemos. Dios quiere testigos. En la corte de Dios el día de hoy está buscando Dios más testigos. Vengan a testificar en contra de este pecador. Cada uno de nosotros como testigos llegamos y decimos, yo hacía lo mismo, pero Dios ha ido trabajando en mi corazón y Dios puede hacer lo mismo en su vida. Y el otro testigo llega y dice lo mismo, yo también, yo era así, pero Dios ha ido transformando mi vida y lo puede hacer con él. Y Dios dice, perfecto. Vamos a darle la gracia y la misericordia para que pueda ser esa vida también transformada. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Gente que esté dispuesta a ser la luz en medio de tanta oscuridad, ser testigos ante un enemigo que acusa al pecador constantemente. Pero el que está al lado sentado en el trono de Dios dice, es por ese también yo morí. Yo cubrí los pecados de este hombre. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios también pueda transformar esa vida. Es lo que Dios está buscando. Segunda de Corintios 3:18, la Nueva Traducción Viviente dice, así que todos nosotros, está hablando de nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Eso es precioso. Dice que vamos siendo transformados a su gloriosa imagen. Pero aquí surge una gran pregunta. Si el reino de Dios depende de nuestra respuesta a ese llamado, ¿significa que su reino descansa en nuestro esfuerzo? Absolutamente no. Y eso es lo perfecto y la gracia de Dios. Jesucristo responde con otra enseñanza que nos trae el alivio y la esperanza que no depende de nosotros. Y este es el último punto. Dice que el reino de Dios crece por el poder de Dios.
Versículo 26 al 32 dice: Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra día y noche, sea que él esté dormido o despierto. La semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús dijo: ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Dice, es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Volvió Jesucristo a hablar de la semilla y del agricultor. Dice, es como el agricultor que tira la semilla. Se va a dormir, porque el crecimiento no depende de él, depende de Dios. Y mientras él duerme, Dios envía la lluvia, Dios envía el crecimiento, Dios hace todo lo demás hasta que la cosecha está lista y él llega con la hoz y recoge entonces el fruto de lo que Dios ha hecho. La semilla de Dios está siendo sembrada ahorita. No es mi responsabilidad ni tengo por qué preocuparme lo que la semilla de Dios va a hacer. La semilla de la palabra de Dios que entre en el corazón de cada uno de ustedes y que produzca el fruto que Dios ha dispuesto, ha diseñado. Él se está encargando de transformar las vidas de cada uno de ustedes. Que penetre y Dios se encarga de traer ese fruto. Jesús presenta dos parábolas en breves en estos versículos que leímos: la semilla que crece sola y el grano de mostaza. En ambas el énfasis claro, es Dios quien produce el crecimiento. El agricultor no controla absolutamente nada del proceso. La presión de producir resultados no está en nosotros. El desánimo cuando no vemos los cambios, cuando los cambios que esperamos no nos llegan a nosotros, porque no depende de nosotros. Jesucristo es el que se encarga de eso. Primera de Corintios 3:6 dice, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es Dios. El grano de mostaza nos recuerda que el reino de Dios comienza pequeño, como el grano de mostaza, algo que pareciera insignificante. El grano de mostaza viene a ser la suficiente fe de una persona solamente para creer que Jesucristo vino a la tierra para morir por mis pecados. Es un poquitito de fe suficiente para alcanzar una salvación tan grande, si tan solo puedo creer. Dice que parece insignificante. Empezamos a ver pequeños cambios en la vida de una persona. Antes solía hacer esto, pero ya no me gusta. Y Dios sigue trabajando ese cambio, pero termina siendo grande. Vidas transformadas, entregadas a Dios para su servicio. Yo soy un ejemplo de eso. Sirviéndole a Dios. Nadie podía dar ni un centavo por mí. Caminando en calles de polvo, sin ninguna esperanza, sin zapatos, sin camisa. En un barrio muy marginal de Managua, Nicaragua. Un barrio que nadie llega porque la vida no vale nada ahí. Donde niños son asesinados por niños. Pero Dios dijo, yo puedo hacer algo con ese niño. Dios puede hacer algo con cada uno de ustedes. No es lo que fuimos, sino lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y Dios es fiel para terminar la obra en la vida de cada uno de nosotros. No es como empezamos, sino como terminamos. Y tal vez hoy sientes que tu fe, tu servicio a Dios o tus oraciones son muy pequeñas. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Esa semilla de mostaza, Dios puede hacer cosas increíbles. Solamente cuando la entregamos y abrimos nuestro corazón a Dios y decimos, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Abrimos nuestro corazón y esa tierra fértil es lo que Dios está buscando.
Marcos 4 nos recuerda algo muy importante, que aunque el reino de Dios trabaje calladamente, Dios está trabajando constantemente. Espero que la semilla de la palabra de Dios que ha sido predicada hoy tenga un fruto en tu vida. No fueron mis palabras, no fueron mis pensamientos. Es la palabra de Dios. Ahora la pregunta no es sobre la semilla, sino sobre el corazón. ¿Cómo está respondiendo tu corazón en esta mañana a la palabra de Dios? Jesús nos enseña que la semilla de su palabra tiene el poder para transformar una vida. Solamente si tu corazón está abierto. Y si hoy abres tu corazón a Jesús, Él puede cambiar tu vida para siempre.